Bienvenidos a las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad, unas noticias que comenta Jorge que hay. ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. La policía española detiene en un mismo día en Cataluña a 2 yihadistas marroquíes. La autoridad palestina impide el tratamiento de leucemia de un niño en un hospital israelí para pagar a terroristas encarcelados. Israel intenta impedir una resolución bipartidista del Senado estadounidense en apoyo a la solución de 2 estados. Para la inteligencia militar israelí, Hamás ha sido disuadido, pero el potencial explosivo de yihad islámica es mucho mayor. Estos son los titulares. Volveremos en la segunda parte de estas noticias con la agenda cultural. Ahora hablamos de la Policía Nacional Española, porque ha detenido en Cataluña en un solo día, el martes de esta semana, a 2 miembros de redes yihadistas en el marco de 2 operaciones distintas. Uno de ellos es un yihadista huido hace casi un año desde Marruecos, que se escondía en la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramenet, tras el arresto en Marruecos en septiembre pasado de sus cómplices. En 2012 ya estuvo en Siria y por aquello cumplió condena en Marruecos. Fue detenido también por facilitar el desplazamiento de combatientes a la zona. La célula marroquí a la que pertenecía el detenido se dedicaba a financiar actividades terroristas mediante la comisión de delitos comunes como robos y tráfico de drogas. El sospechoso será extraditado esta semana. El segundo detenido es otro marroquí buscado por su relación con una célula de captación de yihadistas que actuaba desde diferentes cárceles españolas y que fue desarticulada en febrero. Este arrestado ofreció resistencia cuando fue detectado circulando en un coche con una segunda persona que huyó del lugar de los hechos, pero no está siendo buscado al carecer de interés policial. La detención tuvo lugar en el centro de la ciudad de Barcelona. Sí, parecía como que últimamente el tema del yihadismo y la persecución policial estaba un poco, digamos, ausente de las noticias, y la verdad es que no es así, porque no solamente que el yihadismo no se ha acabado, aunque Siria siga pregonando que han acabado con la guerra civil. Ya hemos aclarado en muchas ocasiones que el problema del yihadismo en los países europeos no se va a acabar con la guerra ni con la existencia, la no existencia territorial del califato, sino todo lo contrario, que volverán a operar como durante tantos años ha operado Al-Qaeda, en células no jerárquicas, de forma totalmente anárquica y por lo tanto mucho más difícil de detectar. En estos casos las detenciones sí que responden a gente que ya estaban persiguiéndolos, por decirlo de alguna manera, y tenían, digamos, órdenes de captura de Marruecos, y por lo tanto pues han sido detenciones sobre las que se había trabajado a nivel de inteligencia de forma, digamos, tradicional, si se puede llamar de alguna manera. Pero, claro, luego tenemos a todos los yihadistas, que los hay, que no tienen contacto ni tienen antecedentes, aunque sí que han sido contactados, por ejemplo, por esta gente, o que han estado en contacto con alguna de estas células, no necesariamente en sitios de culto, porque ya, fíjate que en la primera noticia nos hablaba que a lo que se dedicaba la célula del primero de los detenidos era a reclutar dinero para financiar los desplazamientos de combatientes a la zona de Siria e Irak, donde estaba afincado el Daesh, el Estado Islámico, cometiendo delitos comunes como robos y tráfico de drogas. Es decir, que habría que ampliar, pero claro, es muy difícil detectar en qué medida todos estos crímenes comunes y de poco alcance, como puede ser el tráfico de drogas, la extorsión, etcétera, etcétera, incluso la trata de mujeres, pues tienen un vínculo que todo apunta que va hacia lo mismo, es decir, es dinero obtenido de forma ilegal y que va a financiar actividades todavía más delictivas o más criminales, como pueden ser los atentados terroristas. Así que
Europa, a Occidente en general, le queda por delante una batalla muy larga y dura que lidiar contra el terrorismo yihadista. Según informa Palestinian Media Watch, la autoridad palestina ha decidido dejar de pagar el tratamiento de leucemia de un niño palestino de 7 años en un hospital israelí para dar prioridad al pago de salarios a terroristas. Según relató su padre a medios palestinos, la respuesta al tratamiento había sido buena, aunque debían realizar chequeos cada 6 meses para poder completar el tratamiento, pero la autoridad palestina negó al padre el permiso para ingresar nuevamente a su hijo en el hospital. La razón esgrimida es la negativa de Abbas a que los palestinos reciban tratamiento en hospitales israelíes en respuesta a la ley de Israel que permite deducir de los impuestos que entrega a los palestinos la cantidad equivalente al sueldo que entregan anualmente a los terroristas. Sin embargo, esta decisión de la autoridad palestina no afecta igual a todos. Por ejemplo, el dirigente Jibril Rayoub recibió recientemente tratamiento médico en el mismo hospital donde no permiten que sea tratado el niño con cáncer. Bueno, estas son las cosas que no entran en la cabeza de nadie y que parecen un fake news, ¿no? O sea, una noticia falsa fabricada para denostar o denigrar a la autoridad palestina, porque ni siquiera estamos hablando de los de Hamas. Pero es totalmente real, totalmente real. Ya hace algunas semanas habíamos hablado de esta respuesta de la autoridad palestina cuando los israelíes emitieron una ley en el Parlamento que iban a descontar de lo que tienen que pasarle por cuestiones de ajustes de impuestos a la autoridad palestina para que gestionen sus cuotas económicas, descontaron de allí la cantidad correspondiente a lo que la autoridad palestina financia y beca a las familias de los asesinos con crímenes de sangre por terrorismo que están en las cárceles israelíes. Y entonces la pataleta del líder palestino dijo que bueno, que si eso es lo que van a descontar los israelíes, pues ellos lo van a descontar de la sanidad pública propia. Es decir, van a descontar, y en este caso ni siquiera se está hablando de un ahorro económico, porque el dejar salir a un niño para que lo traten en el hospital, igual la factura ni siquiera la tiene que pagar el Estado palestino o la autoridad palestina, o no lo van a descontar. No lo hacen simplemente para decir, como no nos dejéis pagar los sueldos de los terroristas encarcelados, pues nosotros somos capaces de matar a los niños nuestros con cáncer. Así como lo oyen, y lo están haciendo, no es una amenaza velada, lo están haciendo, matan a los niños o les niegan el tratamiento, mientras ellos mismos acuden, cuando les duele cualquier cosa, siempre acuden a hospitales israelíes, a médicos judíos, para tratarse, porque saben que seguramente lo harán en condiciones mejores que en sus propios hospitales, y entre otras cosas no van a sufrir la posibilidad de envenenamientos, etcétera, que puede ser que lo tengan entre su propia gente. Pero es que esto es de una catadura moral que, digo otra vez, cualquiera con un poco de moral diría esto no puede ser verdad, es una noticia fabricada, es propaganda sionista para hablar mal de los palestinos, pero no es así. Esto es lo mismo que no les importa a las madres educar a sus hijos para morir matando, porque eso sería su mejor destino subiendo a los cielos del Islam, pues parece que tampoco les importa que los niños sufran y no puedan curarse del cáncer cuando hay cura para ello, simplemente por una cuestión de principios políticos, que son principios solamente cuando se trata del resto de la gente, no para ellos mismos. De la misma manera que uno de los fundadores del movimiento de boicot a Israel, del boicot académico a Israel, Omar Barghouti, pues ha hecho todos sus estudios y sigue haciéndolos. ¿Dónde?
en la Universidad de Tel Aviv, no en la Universidad de Birzeit, en los territorios en disputa, sino en las universidades que él mismo llama a boicotear. Los diplomáticos israelíes en Washington intentan impedir que el Senado estadounidense apruebe una resolución bipartidista en apoyo a la solución de 2 estados para el conflicto entre Israel y los palestinos. El borrador para la resolución fue esbozado por el senador republicano Lindsey Graham y su homólogo demócrata Chris Van Hollen y es considerada como un medio para presionar a la Casa Blanca de cara a que se dé a conocer el plan de paz de la administración Trump. El gobierno israelí no tiene problema con una resolución general que llame a negociaciones directas entre las partes sin condiciones previas, mientras no defina cómo será el resultado final o los parámetros de dichas conversaciones. Si aquí tenemos una especie de trampa dialéctica, porque uno dice, qué mal, ¿no? Los israelíes intentan impedir que en el Senado se apruebe una resolución en la que están de acuerdo supuestamente republicanos y demócratas, que apoya a lo que se supone también que es la solución que todos proponen para el conflicto entre Israel y los palestinos, es decir, 2 estados para 2 pueblos. Vale, eso es lo que es la primera impresión, pero en realidad detrás de esto se esconde algo que es una intención de poner un nuevo palo en las ruedas de una negociación, porque lo que pretenden estos 2 representantes que tal vez no cuenten con el apoyo de sus respectivos partidos o no en la medida que ellos lo consideren, pero que la propuesta va a establecer un punto de partida que no es igual para los dos. Es decir, que seguro va a haber una solución de 2 estados, que va a haber un estado palestino. Y eso es algo que los israelíes no necesariamente... Los israelíes dicen, y lo ha reafirmado también incluso el gobierno de Netanyahu, al que se le acusa falta de interés en una solución, pues él también ha reiterado su apoyo a una solución de 2 estados, mientras eso sea el resultado de una negociación y no un punto de partida. Es decir, si los palestinos se van a sentar a la mesa diciendo nosotros ya somos dueños de un Estado, vamos a ver qué es lo que nos dais, aparte del propio reconocimiento de esta situación. No olvidemos que a pesar de que hay mucha gente que publica cosas hablando de las leyes internacionales respecto a un Estado palestino, etcétera, etcétera, la verdad es que la legislación internacional actuó a través de Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947 para recomendar la creación de 2 estados, uno judío y otro árabe. Con estas palabras, y siempre lo reitero, porque la definición era de un Estado judío y no de un Estado cualquiera que se llame Israel, sino que debía tener y preservar la condición de ser hogar para los judíos, y el otro árabe, porque en esa época... Estamos hablando no de hace millones de años ni de decenas o centenares de años, sino simplemente en el año 47 nadie hablaba del pueblo palestino, sino de un país a crear un Estado para los árabes. Pero los árabes se negaron los propios palestinos y los representantes de la Liga Árabe, y así lo negaron esa posibilidad durante 65 años, hasta que hicieron una declaración en Naciones Unidas 65 años después que sí aceptaban la creación de un Estado palestino. Pero claro, en el medio, en los territorios que habían sido asignados para un país y para otro país, dado que uno no los aceptó, pues quedaron legalmente, según la legislación internacional, bajo el paraguas del país que aceptó, que es Israel. Es decir, que según la legislación internacional aprobada en el año 47, todo lo que es el territorio de lo que es actualmente Israel, más los territorios en disputa de Cisjordania, Gaza, etcétera, donde se dice que va a haber un Estado palestino, legalmente le corresponden a Israel. Ahora, a Israel no le interesa, para preservar su demografía y su condición democrática a la vez, es decir, no puede incorporar ahora a no sé cuántos millones de árabes que viven en esas zonas,
como ciudadanos de Israel, con todos los derechos, igual que los demás, para que voten y desalojen a los judíos de su propio país, ¿no? Entonces, Israel está a favor de que se cree un nuevo Estado, pero tiene que ser Israel el que proponga esa salida. No puede ser una condición que establezcan ni los árabes en las negociaciones, ni, por supuesto, terceros países como Estados Unidos o Rusia o China o quien sea, porque la legislación internacional, el mandato que tiene Naciones Unidas es que esa zona, lo que era el mandato británico, se iba a entregar a 2 países. Uno no aceptó, por lo tanto, el otro es el que hereda esas tierras. Si el otro quiere aprobar una secesión de una parte de ese territorio, pues perfecto. Mientras haya acuerdo, no hay problema. Y eso es el kit de la cuestión en esta gestión de la diplomacia israelí en Washington. No es que se esté en contra de la solución de 2 estados, pero no como punto de partida. El jefe de la División de Inteligencia Militar del Ejército israelí se refirió a las amenazas que enfrenta el país, expresando que jamás ha sido muy disuadido por la guerra y ha expresado el deseo de seguir allanando el camino hacia acuerdos. Esta postura provoca tensiones con la yihad islámica, a pesar de que continúa coordinando con Hamás, pero su potencial explosivo es mucho mayor. Con respecto a las sanciones norteamericanas sobre Irán, dijo que las presiones que hemos aplicado sobre Irán han conducido a un cese relativo de su afianzamiento en Siria, aunque está buscando otros lugares donde hacerlo, tales como el espacio de Irak. Bueno, cuando el jefe de inteligencia se dice a las presiones que hemos aplicado sobre Irán, está hablando de forma eufemística a los ataques que hemos visto en los últimos meses a instalaciones militares y que no iban dirigidas contra el ejército sirio, aunque el ejército sirio evidentemente controla o patrulla en dichas instalaciones, porque todas tienen algún elemento que los vincula con el régimen iraní. Y por eso Rusia deja que Israel actúe de esa manera en territorio sirio cuando se supone que domina el espacio aéreo de forma hermética. Aquí hay una valoración que dice que Hamás ha sido muy disuadido y el peligro está en yihad islámica. Y yo no pongo en duda de que yihad islámica esté aprovechando esta situación más favorable al diálogo de Hamás para hacerse los gallitos y más fuertes y como los abanderados de la resistencia activa, ¿no? Pero tampoco es que yo veo a Hamás demasiado disuadido. Ese es mi punto de vista, porque ya hemos visto cómo han mostrado y también informes de seguridad y de inteligencia apuntan a que ya ha reconstruido su arsenal de cohetes, a que sigue intentando ataques a través de túneles, aunque ahora lo tiene mucho más difícil, y que si no es por esa vía, pues lo intentan a través de mecanismos menos sofisticados pero más eficaces, como son los globos incendiarios en los últimos tiempos, y estas manifestaciones junto a la franja de, digamos, a la valla fronteriza entre la zona de Hamás, entre la franja de Gaza y el resto de Israel, que cada viernes se nutre de violencia, aunque algunas estiman que esa violencia está un poquito más controlada. Decir que jamás está disuadido, yo creo que es ser o pecar de demasiado optimista. Hemos llegado al final de esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad y al final de la semana también, Jorge. Sí, aparte de una semana que va a ser una despedida un poquito más larga, porque aparte del fin de semana y desde ahora saludo el Shabbat Shalom, en cuanto se termine el Shabbat, el sábado a la tarde, noche, pues empieza la fiesta de Shavuot, que se prolonga durante todo el domingo y durante todo el lunes, con lo cual las noticias de los lunes las tendrán el domingo a la noche, pero noticias de actualidad política, de economía y de seguridad como las que hablamos aquí, pues no las volverán a tener hasta el martes por la tarde. Así que bueno, hasta entonces, Hag Shavuot Sameach. Hasta entonces, Jorge, nosotros seguimos aquí porque volvemos ahora en unos segundos con Raquel en la Agenda Cultural.
Comenzamos esta agenda cultural que cierra la semana en Radio Sefarad. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Bueno, ¿qué nos tienes que contar? Empiezo con una buena noticia, porque el Ministerio de Cultura francés ha creado un servicio destinado a identificar las obras expoliadas a los judíos entre 1933 y 1945 que hoy podrían estar en posesión de instituciones públicas. Con esta acción pretende afirmar una auténtica política pública de reparación y de memoria que debe ser asumida como tal y compartida. La misión será dirigida por David Civie, autor de un informe sobre el expolio de bienes culturales que fue entregado al propio Ministerio de Cultura en 2018, el año pasado. Esto permitirá un estudio caso por caso, bien por la petición de las familias o bien por las dudas sobre ciertas obras que pueden surgir durante la investigación. Se lo debemos a las víctimas de la expoliación. Es una cuestión de justicia y de memoria. Esto ha indicado el ministro de Cultura francés, Franck Riester. Este servicio estará formado por expertos en la investigación del origen de las obras y contará con un presupuesto que todavía la cantidad no se conoce, para financiar estudios complementarios efectuados por investigadores externos. El departamento recibirá los casos que transmitirá a la Comisión por la Indemnización de Víctimas del Expolio, que depende del propio primer ministro galo, Édouard Philippe. Además, este servicio estará en contacto con el Centro Alemán de Obras de Arte Desaparecidas para facilitar las búsquedas en este sentido entre los dos países. Bueno, un asunto del que hablamos con frecuencia aquí en Radio Sefarad, de expolios de obras o bien de otros bienes, que parece que se resuelve de alguna forma con esta resolución. Ahora continuamos con la agenda. Sí, y lo hacemos con la proyección y el coloquio de un corto documental dirigido por Andrés Enrique Arias, y nuestros oyentes son antiguos y asiduos. Recordarán que ya hablamos con el autor de este Érase una vez entre la 55 y Hoover, que nos habla de la desconocida historia de los sefardíes que llegaron a principios del siglo XX desde Rodas a Los Ángeles. Este documental recorre la historia de estas familias y en este caso se presenta en Palma de Mallorca, en el Teatro Catalina Valls, este 12 de junio a las 20 horas. El acto contará con la presencia del director Andrés Enrique Arias, el compositor Tolo Platz, y también estará Abraham Barchilón, gran amigo de Radio Sefarad, presidente del Arca Legat Jueu, y también estará Joan Arbona. Será un acto presentado por Manel Cuadreni. La entrada es gratuita y si están en Palma de Mallorca o cerquita, les recomendamos el visionado de este interesantísimo documental. Les ponemos el enlace para que recuperen la entrevista con su realizador que realizábamos, perdónennos, que grabábamos creo que en 2012. Fíjate, o sea, si que son todavía ya algo antiguos los sigue, que hayan escuchado en la entrevista de este documental tan pero un curioso. documental que sigue vigente. Sí, además, un viaje que tuvo que ser muy largo, desde luego, de punto de inicio, punto de trayecto y de finalización de llegada a principios del siglo XX, claro. Tuvo que ser toda una odisea. Y el viaje fue el fin del principio, ¿no? Porque a partir de ahí la vida de estos sefardíes que llegan a Los Ángeles, cómo construyen, claro, pues sus familias, cómo se relacionan, cuáles son las costumbres que mantienen, el idioma, es muy, muy interesante. Pues nada, ya saben, en Palma de Mallorca tienen oportunidad de visionarlo si no lo han hecho ya, y si no, pues un lugar estupendo para volver a verlo. Ahora cerramos ya, nos marchamos, pero antes tenemos esta última recomendación literaria, Alex. La recomendación, cuéntanos. Pues se ha publicado un libro dedicado al patrimonio histórico judío en España, recientemente descubierto en la localidad aragonesa de Híjar, en Teruel. El libro está escrito en español, en castellano y en inglés, y ha sido editado por Acroterac Gestión del Patrimonio. Es un libro de divulgación científica que analiza todas las evidencias descubiertas hasta el momento relativas a la sinagoga del siglo XV que existía en esta localidad y que han sido halladas en 2017 y 2018 durante los trabajos de consolidación de la ermita de San Antón, que es, la sinagoga ahora es, ahora no, la
reconvirtieron en ermita, y al hacer los trabajos de restauración, bueno, pues han aparecido vestigios claros de que se trataba de la sinagoga de Híjar. Tras este descubrimiento, el caso de Híjar pasa a constituir uno de los mejores conservados de este tipo de edificios de carácter religioso en España. Nos contaba Miguel Ángel Motis, que está muy implicado en este descubrimiento, en esta investigación, que los sacerdotes, los responsables de la ermita, bueno, pues se supone que no tenían mucho dinero para reconvertirla, entonces simplemente aplicaron yeso en las paredes, hicieron transformaron una reforma muy, muy casera, muy, lo que ha permitido que ahora podamos recuperar claro, la que no sinagoga. Se haya estropeado de una manera... No lo destruyeron, claro, sino que lo taparon. Entonces eso da pie a este gran descubrimiento. Esta publicación es una apuesta decidida por la difusión del patrimonio cultural y se titula La antigua sinagoga de Híjar, claves de un monumento excepcional. Estupendo, pues muy bien. Así cerramos la agenda con esta recuperación que se cuenta en este libro que Raquel nos trae aquí al cierre de la edición. Hablaremos más en Sefer o en algún otro espacio. Sí, seguro. Mira, yo quería comentar a los oyentes, por cierto, que la exposición que esta semana hemos venido hablando de ella en Alcobendas, aquí en Madrid. ¿La de Nicolás Müller? Que se presenta en la calle. Raquel ha tenido oportunidad de hablar con el comisario, creo que era de la propia exposición, y la tienen disponible en la programación de hoy mismo. Sí, es muy recomendable. Si están paseando por Madrid, viven aquí o están cerquita, no se pierdan. Tienen la tiempo luz además, ¿no? He escuchado así un poquito que está hasta septiembre, creo. Hasta noviembre. Hasta noviembre, pues todavía tienen mejor. Más tiempo. Tienen otro trimestre más. Pueden hasta dejar pasar el verano, que es muy caluroso en Madrid, para ver esta exposición en la calle, en ese paseo de Alcobendas. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. Hasta el lunes. Les esperamos en nuestra página web www.radiosefaral.com. Y Shabbat Shalom.